principalmente nuestros socios comerciales con los cuales tengamos acuerdos de libre comercio. No vamos a limitarnos únicamente a los productos que ya conocemos, sino vamos a tratar de dar ese esfuerzo para que tengamos algunos productos, algunos casos relacionados con exportaciones de servicios, por ejemplo, con participación en cadenas globales de valor y en otros casos relacionados con productos que ya tienen la región. Ciertamente tenemos que aprovechar todo lo que tengamos a nuestra disposición. Y como última etapa, elaborar un plan de negocio. El objetivo del curso es que ustedes sustenten un plan de negocio. Vamos a tener un jurado con el profesor Merino, quien habla. Vamos a invitar a otros profesores también para que hagan una suerte de jurado y ustedes puedan plasmar todo lo asimilado, todo lo comprendido en este plan de negocio. Vamos a combinar en ese plan de negocio todo lo que han aprendido más, lo que han estado llevando en sus cursos previos como inteligencia comercial. Vamos a aplicar también financiamiento internacional y todo lo vamos a poner obviamente en un contexto en el que estamos actualmente viviendo. Entonces, me propongo hacer cirugía mayor con todos ustedes. Vamos a hablar de los conceptos generales que ya comenzó a hablar el profesor Merino, en este caso sobre el entorno global de los negocios. Yo voy a comenzar hablando ya del entorno nacional, para luego ir comenzando a desarrollar todos los productos internacionales, hablar de los planes de negocio y luego comenzar a ir discutiendo las oportunidades. Entonces, solamente para recordar lo que hizo el profesor Merino y para recordar lo que pretendemos hacer el profesor Merino y quien habla, es que vamos a hacer una suerte de ruta exportadora con todos ustedes. Vamos a presentarles una ruta exportadora donde estamos en el primer recuadro de asesoría. Nos encontramos con el profesor Merino en el partidor. Si utilizáramos el argot hípico, estamos en el partidor con todos ustedes. Vamos a comenzar a orientar. Vamos a comenzar a hablar de temas relacionados con las exportaciones. Próximamente vamos a hacer toda esa ruta exportadora. Vamos a hablar de competitividad, de planes que son más que los planes de negocio. Vamos a hablar de programas de calidad. Vamos a hablar de programas de diseño, desarrollo de productos, marketing internacional, empaques, embalajes, programas de consorcios de exportación, internacionalización a través de programas de asociatividad y todo lo que están viendo en su pantalla. Ese es el objetivo que tenemos el profesor Merino y quien habla para tener al final el desarrollo del producto, el desarrollo de las marcas y las exposiciones con los planes de negocio que tengan ustedes. Entonces podemos comenzar diciendo primero, ¿qué es un plan de negocios? ¿Alguien podría comentarme qué es un plan de negocio? A ver, dejo el micrófono abierto. ¿Qué es un plan de negocio? A ver, Valeria, Juan Carlos, Karen, adelante. ¿Qué es un plan de negocio? Buenos días, Sanders. Bueno, un plan de negocio es más que todo un esquema de la ruta que nosotros vamos a seguir en base a lo que hayamos definido, que queremos alcanzar. En el caso de un emprendimiento de una empresa, vamos a haber definido una misión, una visión, los objetivos de este emprendimiento o empresa, qué valores deseamos que tenga, y en base a ello desarrollar un plan estratégico en negocios que pueda permitir la rentabilidad de este. Ok, tú me has descrito muy bien, Karen, cómo se formula un plan de negocios. Pero tenemos que saber qué es un plan de negocios. Un plan de negocios, a ver, Junior, muy bien, me lo has dicho, cómo se formula, qué componentes tiene el plan de negocio. Junior. Profesor, buen día. Creo que un plan de negocio sería una documentación de todo lo que se va a realizar. Ok, es una documentación, también me están describiendo qué es un plan de negocio. Yo estoy diciendo qué es. Vamos a comenzar primero la clase, dado que el curso se llama Planes de Negocio y Startups. Lo primero que tenemos que tener en claro es el norte hacia donde vamos a dirigirnos. Un plan de negocio es un instrumento que permite dos cosas. Primero, número uno, evaluar la factibilidad del negocio, evaluar la rentabilidad del negocio. Un plan de negocio permite evaluar la factibilidad del negocio. ¿Para qué? Para conseguir capital,
porque el activo más escaso que tenemos todos los emprendedores es capital. Un plan de negocios es un instrumento para permitir evaluar la factibilidad del negocio, para ir a un banco y conseguir el dinero, los recursos que necesitamos para emprender nuestro plan de negocios. Número 1, es un instrumento para evaluar factibilidad del negocio. Número 2, esto es un instrumento de planificación de la empresa. Es un instrumento de planificación que permite lo que me han comentado, establecer la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las actividades, el plan de marketing, el plan de producción, el plan de exportaciones y luego el plan financiero. Entonces, a la hora de hablar de plan de negocios, estamos hablando que las empresas realizan estos planes para evaluar la factibilidad de un negocio, para vendérselo a un banco, para venderle el proyecto a un banco y decirle, mira, yo necesito $1 millón para establecer un proyecto de exportación de aceite esencial de limón. Entonces, no perdamos de vista que el objetivo de un plan de negocio es conseguir financiamiento, evaluando la factibilidad de un negocio. Y en segunda instancia, es un elemento de planificación que permite organizar todas las actividades que tiene una empresa. Y todo lo que me han mencionado forma parte de esos componentes. Muy bien. El profesor Merino les ha hablado del entorno global de los negocios. Las empresas peruanas no funcionan de manera aislada. Estamos en una economía global, es decir, todo lo que afecta a la economía internacional nos afecta a nosotros. Por eso es que este proceso de globalización es un proceso de ajuste, donde todo lo que pasa en el mundo, si no veamos la pandemia de la COVID-19, todo lo que afecta al entorno internacional peruana. Este proceso de ajuste de las economías es el que se conoce como globalización, que no es más que, a ver, ¿quién me define globalización? Juan Carlos, de la clase pasada. ¿Qué es globalización? Julio César, Junior, Valeria. A ver, ¿alguien puede definirme globalización? Diana, gracias Mirko. Diana, a ver, globalización. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, buenos días. Les saluda Franklin Cruz. Hola Franklin. ¿Qué tal? Sí, profesor, mire, lo que es la globalización es como un proceso se usa, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, ¿no? El cual puede consistir en el crecimiento de comunicación e interdependencia, ¿no? Eso sería mayormente lo que es la globalización, ¿no? También es un fenómeno basado en el aumento continuo de las interconexiones entre diferentes naciones del mundo. Bueno, ¿por qué no con el fin de intercambiar productos, ¿no? Al beneficio del consumidor, ¿no? Muy bien, Franklin. Eso es globalización. Yo lo voy a definir en términos, digamos, un poco más formales. Diana. ¿Cómo están, profesores? Buenos días. Disculpen, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, con respecto a la pregunta que me manifestó, ¿qué cosa es la globalización? Bueno, yo lo veo como más o menos un fenómeno que está basado en un aumento de las conexiones de las diferentes naciones, o sea, del mundo entero, ¿no? En el plano económico, político, social, tecnológico, en todos los ámbitos, ¿no? Eso es lo que podría evidenciar. Muchas gracias. Muy bien, Diana. Excelente. Gracias. Entonces, globalización, ¿qué es globalización? Es un proceso de integración de las economías. La globalización es un proceso de integración de las economías nacionales con la economía global. Este proceso de integración tiene hasta 4 componentes. Estos 4 componentes, básicamente cuando hablamos de globalización, todos inmediatamente pensamos comercio internacional. Comercio internacional es apenas uno de los componentes. Obviamente es el más evidente. El flujo comercial de los países se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Ha permitido que tengamos acceso a muchos productos que no producimos. Comercio internacional, uno de los componentes de la globalización. El segundo componente de la globalización son los flujos internacionales de capitales. Todos los dineros de los extranjeros que se invierten en nuestro país forman parte de los flujos internacionales. Las remesas de los peruanos que están en los Estados Unidos y que vienen al Perú a colaborar con miles de familias peruanas,
forman parte de los flujos internacionales de capitales. La inversión extranjera directa, es decir, capitales que vienen de otros países para establecer plantas, establecer fábricas, forman parte de los flujos internacionales de capitales. El tercer componente, no menos importante, pero sí menos notable, probablemente menos evidente, es el de la internacionalización de los procesos de producción. Cuando hablamos de las cadenas globales de valor, cuando hablamos en qué segmento de la cadena yo me quiero ubicar, cuando hablamos de una computadora, ¿de dónde se ha hecho la computadora? Una computadora viene de más de 50 países, donde el diseño del software, del hardware, viene en Silicon Valley, en Palo Alto, en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero todo el proceso que continúa, desde ponerle la plancha, en este caso, de la pantalla en Alemania, desde poner los componentes en Taiwán, desde utilizar el litio, que viene desde Zimbabue, hasta llegar a utilizar partes y piezas de cobre que viene de Chile y Perú, existe una cadena global de valor. Internacionalización de la producción, otro de los componentes de la globalización, y justamente lo que me estaban comentando, donde aparece la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, ¿en qué componente quieren ubicarse los exportadores? El último componente, si tengo preguntas me levantan la mano, el último componente es el de la armonización de las instituciones nacionales. Armonización a través de qué elementos. Por ejemplo, apareció el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el World Economic Forum. El proceso de globalización produce una convergencia económica, una elevación de los estándares nacionales. ¿Por qué creen ustedes que el Perú comercializa con Estados Unidos? Porque si bien tenemos un tratado de libre comercio, hemos tenido que subir nuestros estándares sanitarios, en aduana, en la DIGESA, para poder facilitar el comercio. Entonces la globalización comprende mucho más allá que el comercio. Flujos comerciales, flujos financieros y de capitales, internacionalización de los procesos de producción, armonización de las políticas nacionales. Eso lo has visto en la clase pasada. Yo solamente voy a presentar alguna información complementaria. ¿Qué duda cabe? La globalización tiene como elemento diferenciador el crecimiento de las exportaciones. Hasta hace poquísimos años, las exportaciones solamente representaban el 5% del PBI global. 1870, 5%. Pasaron 100 años. 1970, 11%. En 100 años se duplicó, pero luego en 30 años más se volvió a duplicar. Y hoy día, con pandemia y todo, estamos en 30%. Las exportaciones forman parte del desarrollo de los países. En el caso de otros, de economías individuales, podemos ver el caso de Perú, de Estados Unidos, de Chile, ¿no? Donde podemos ver qué tan integrados estamos al mundo. Por ejemplo, el Banco Mundial señala que para que un país sea exportador, tiene que tener por lo menos el 29% de sus exportaciones como parte del PBI. Eso lo vamos a ver más adelante, a ver si el Perú es un país exportador. Otra característica del proceso de globalización, los flujos internacionales de capitales. Inversión extranjera directa, lo que está como FDI, ¿no? Foreign Direct Investment. Las remesas y también las inversiones que se hacen en activos de riesgo como los bonos, como las acciones y capital especulativo. Entonces, los flujos internacionales de capitales han tenido un gran crecimiento en las últimas 2 décadas. Obviamente, en estos últimos años han caído por la pandemia, pero los flujos internacionales de capitales posibilitan que los países tengan financiamiento internacional. Otra de las características, la internacionalización de los procesos productivos. ¿En qué parte del proceso productivo quieres estar? El Perú, como saben ustedes, no es un exportador de automóviles, no exporta productos de la industria automotriz, pero el Perú sí exporta frenos. El Perú le exporta frenos a México. México se encarga de ensamblar partes y piezas que luego van a Detroit, Estados Unidos, y a partir de ahí comienza a exportarse el producto. Entonces, no perdamos de vista la importancia de participar en estas cadenas globales de valor que van a permitir a las empresas ya no pensar en productos tradicionales o no tradicionales
son nacionales o son extranjeros, sino participar en una cadena global de valor. Pasa con los detergentes también, pasa con muchos derivados de plástico. Entonces vamos a encontrar todas las oportunidades que podamos ir plasmando en nuestro plan de negocio. Y finalmente la armonización de las políticas nacionales a través de la creación de estas entidades supranacionales. El Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Entonces esa es la globalización. Preguntas. ¿Tenemos preguntas? Si no, continuamos. Cualquier pregunta me la van levantando. Entonces, otra de las características, como ya para ir entrando un poco en la discusión del entorno nacional, es que la esperanza de vida se ha incrementado. Otra de las características de estas megas tendencias es que la expectativa de vida se ha incrementado. Nuestros padres, tanto de su profesor Javier Rosas como de su profesor Mirko Merino, tenían una expectativa de vida. Nuestros abuelos tenían otra expectativa de vida. Y así la expectativa de vida, si retrocedemos en los años, cada vez era menor. En la década del 30, del 40, del 50, una persona se moría por una gripe. Teníamos problemas sanitarios muy, muy, muy agudos. El desarrollo de los países, la aplicación de nuevas formas, en este caso de protección, la aplicación en este caso del desarrollo, ha generado que las personas vivamos más. Y también tenemos un mayor ingreso derivado de ese crecimiento económico. Yo voy a pasarles una presentación, en vez de ponerles una lámina, ponerles una presentación para que lo vean ustedes. Entonces, voy a compartir después esta presentación, voy a entrar a esta herramienta tecnológica, porque lo que vamos a utilizar en clase es muchas herramientas tecnológicas. Esta fue una que nos presentaron cuando estábamos en un curso en Australia, que es una herramienta desarrollada por el Banco Mundial, que permite presentar, digamos, de manera un poco más divertida, todos los indicadores relacionados con el comercio internacional. Yo les voy a compartir el link, les voy a compartir, pero ahora voy a hacer el ejercicio para que un poco vean lo que yo quiero presentar. Muy bien, vamos a presentar la expectativa de vida de los países y vamos a presentar el ingreso. A ver, ¿qué países podemos comparar? Díganme, a ver, algunos países que podamos comparar. Yo quiero Perú. ¿Qué países podemos comparar? A ver. Japón. Vamos a poner, a ver, Perú, vamos a poner Japón. Le pongo su estrellita. Si se está compartiendo, me avisan. Si no se comparte, voy a poner Japón. Japón. ¿Qué otro país? Obviamente Rusia. China. Brasil, Estados Unidos. Brasil, o más grande del mundo. Brasil. Vamos a compartir la Argentina, Rusia. ¿viste? Argentina, ¿viste? Argentina. Rusia. Rusia. Estados Unidos. Ya está Estados Unidos. Ahora vamos a ir con otros países. Ya está Brasil. Alemania. Vamos a poner Alemania, pero vamos a poner, a ver, Alemania. Chile. Ya está Chile. Ya está Francia. No, Francia no está. Ya, vamos a poner hasta Francia, ya. Ahora sí, vamos a poner a unos países que están en el extremo, digamos, menos desarrollado. Vamos a poner Somalia. Vamos a poner India. Y vamos a finalizar con el país más rico del mundo, que es donde vamos a ir en los próximos años para el Mundial. ¿Cómo se llama ese país? Qatar. Qatar, pues, donde vamos a estar, pues, de todas maneras, ¿cómo no vamos a estar ahí? Ya está, Qatar. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Entonces voy a poner pantalla grande y voy a darle play para que vean ustedes. El tamaño del círculo es el tamaño de la población del país. Como ven, el círculo más grande es el equivalente a China, luego viene la India. Mientras más elevado, mientras más alto esté, en el eje de las Y, está la esperanza de vida. Y mientras más alejado del origen, en el eje horizontal, es que tiene más ingresos. Vamos a ver cómo han evolucionado los países en los últimos 100 años. Vamos a darle play, pónganse cómodos, ahí va. Profesor, disculpe, ¿está compartiendo? Sí. ¿No está No sé. compartiendo nada? No No, se ve no de nada, repente doctor. nada más.
No, pues, pero me tienen que decir, pues, Solamente hay una imagen. me tienen que decir, pues yo estaba haciendo todo mi ejercicio, estaba poniendo los países y no me estaban viendo. Ya. Pensábamos que A estaba, ver. que lo hacía nada más. Y luego No, pues pensaba que estaba que lo hacía, ¿no? Ahora sí se ve. Ya, ahí está el doctor. Ahora Listo, sí. Ya, están viendo que puse Qatar ahí. ¿Sí se ve? Sí, o sea, Ya, sí, ya, pues, y yo esforzándome, poniendo todos los países y pensaba que me estaban mirando. Mira. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar. Entonces voy a darle play. Aquí va. Voy a repetir. Mientras el círculo, el tamaño del círculo evidencia el tamaño de la población. Es decir, el más grande es China y el más chiquitito podría ser a uno de los países que tenga menos población. Mientras más alto, más elevado esté en el eje de las Y, es que tiene una mayor esperanza de vida, una mayor expectativa de vida, 30, 40, 50, 80, 90 años. Y mientras más alejado esté en el eje horizontal, es que tiene más ingresos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ahí va. Voy a pasarlo de nuevo. Va. Ahí está Perú. China comienza a despegar a partir de la década de los 70 con las reformas de Deng Xiaoping y Qatar descubre una inmensa cantidad de gas natural. Comentarios. ¿Qué tal? El país más rico del mundo, que duda cabe, bueno, ahora es Luxemburgo. Y Luxemburgo, al igual que Singapur, son países que no tienen recursos naturales. Los países más ricos en el mundo son aquellos que no tienen recursos naturales. ¿Por qué? Porque en economía lo más importante es la asignación. Lo más importante son las decisiones de los recursos, no los recursos en sí mismos. La asignación de los recursos y cuáles son los incentivos que generan. Por eso que los países con materias primas, con recursos naturales, no son los más ricos en el mundo, sino lo serían pequeños países, ¿no? Que tienen grandes recursos. Por ejemplo, además de Brasil o de Rusia, estaríamos hablando que Luxemburgo no sería la principal potencia económica. Por acá debe estar Singapur, Irlanda, Singapur. Preguntas, comentarios. Profesor, ¿y Perú en dónde está? Bueno, Perú está ahorita es una economía de ingresos medio. Tenemos una esperanza de vida de 80 años. Ya estamos, sus profesores estamos más cerca que ustedes, probablemente. Pero estamos como al nivel de los países desarrollados. Y tenemos un ingreso per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de más o menos un poco más de $10.000. ¿Preguntas? ¿Quieren que lo pase de nuevo? ¿Se vio bien? ¿Continúo? Profesor, páselo de nuevo. A ver, lo paso de nuevo. Ahí va de nuevo. Ya de ahí les voy a compartir el link. Ahí va de nuevo. Cómo hemos evolucionado desde 1799. Va. Bueno, esa es la realidad de los países. Entonces, la esperanza de vida cambió. Ahora vivimos más allá de los 80 años. Y muchos países tienen grandes recursos y son muy ricos para poderle vender nuestros productos. Entonces, la economía ha cambiado. Y vamos a ver más adelante
que el resultado económico de los países depende más de cómo han asignado los recursos en lugar de cuántos recursos tienen. Por ejemplo, países como Singapur tienen que importar hasta el agua. Singapur tiene que importar hasta el agua. Y es una de las economías más desarrolladas en el mundo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar de manera formal la parte de hoy. Vamos a hablar del entorno global, ya no del entorno global, perdón, sino del entorno nacional. ¿Cómo se hace análisis de un entorno económico empresarial? ¿No? Hay que tener en cuenta que una adecuada interpretación de la economía constituye una herramienta útil para la toma de decisiones empresariales. Vamos a hablar del contexto nacional. El Perú, como saben ustedes, tiene ciertas características, dado que conocer en este caso este marco general permite tomar buenas decisiones económicas. Vamos a hablar, en primer lugar, de todos estos elementos introductorios. En particular, vamos a comenzar que el Perú es una economía pequeña y abierta. ¿Por qué decimos que el Perú es una economía pequeña y abierta? Ay, profesor, porque el Perú es una economía pequeña. El Perú es una economía muy pequeña. Es una economía que representa apenas el 0.2% del comercio mundial. El Perú representa apenas el 0.2% del comercio mundial. Cuando hablamos de cuánto representan las exportaciones peruanas, el Perú representa la quinta parte de 1%. El Perú representa la quinta parte de 1%. Es decir, comercialmente hablando, no estamos ni siquiera en el rubro de otros. El Perú es una economía muy pequeña, pero también es una economía abierta al mundo. ¿Por qué decimos que el Perú es una economía abierta al mundo? A ver, ¿alguien puede responderme? ¿Por qué somos una economía abierta al mundo? A ver, ¿economía abierta al mundo? Ya busco mi laminita del tamaño de la economía. Economía abierta al mundo, ¿alguien me puede decir? A ver, no sé, Melanie, Stephanie. A ver, adelante, Stephanie. Bueno, sí, como usted dijo, ¿no? De que tal vez el Perú tiene los recursos y entonces nosotros más bien podamos a otros países más bien exportar sus recursos y, o sea, generamos la economía más bien a otro país y no a nosotros. O sea, no lo sabemos, como se dice, ¿no? Todos no tienen una misma perspectiva y hay veces que no se aprovechan los propios recursos que se tiene acá en el país. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Profesor, buenos días. Sí. Bueno, yo considero que una economía abierta económicamente pues no es como que una interacción comercial con, a medida global, pues no, que es una compra y venta de bienes, servicios, con el resto de economías económicas del mundo, pues no. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Sí, profesor, bueno, creo que una economía abierta se refiere más que todo a que se posibilita una relación de intercambio, en este caso entre países. El Perú tiene esa accesibilidad con otros países, incluso hay alianzas, hay tratados de libre comercio que, digamos que aumentan los beneficios de esos intercambios, ¿no? Lo contrario Muy de bien. lo que no permite esa interacción. Muy bien, muy bien. Tiene mucho que ver con la economía abierta, yo lo voy a presentar, digamos, para que se pueda entender exactamente en un lenguaje más estandarizado. Una economía peruana que es pequeña, qué duda cabe, viendo la lámina, sabemos que la economía peruana es una economía muy pequeña. El comercio mundial representa, sin el Perú, el 99.8%. El Perú representa apenas el 0.2%, es decir, la quinta parte de 1%. Eso representa el Perú. Por eso que cuando hagamos nuestro plan de negocio pensemos no en la economía nacional, no en la economía de nuestra región. El potencial del mundo es infinito. Todo lo que podamos producir con calidad, con un buen desarrollo de producto, de marketing, puede tener una posibilidad de éxito exportador. El
pero es una economía muy, hablando, les va a doler solamente, nos va a doler a todos los peruanos, pero el mundo representa el 99.8%. Ese es el tamaño de la economía peruana, tanto en exportaciones como en importaciones. El Perú es una economía muy pequeña. Entonces, pensar que el crecimiento va a venir por nuestro mercado interno es una versión que ya es una antigüedad. El Perú tiene su potencial de desarrollo mirando a los mercados internacionales. El Perú es una economía abierta. ¿Por qué se dice que el Perú es una economía abierta al mundo? En primer lugar, se dice que el Perú es una economía abierta al mundo porque tiene aranceles bajos. El Perú es una economía abierta al mundo porque está abierta al mundo. Tráeme tus productos. El Perú tiene un promedio arancelario muy bajo. Ha disminuido de una tasa de casi el 66% en los 90s. Cuando su profesor Mirko Merino y quien habla, estábamos en nuestra adolescencia, estábamos en la universidad. Si queríamos traer un automóvil, teníamos que esperar el automóvil 2 o 3 años, que viniera del color que venga y pagar un arancel de 66%. El día de hoy el arancel ya no es una barrera al comercio en el Perú y tampoco es una barrera al comercio internacional. Primera lección, las principales barreras son las barreras no arancelarias. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Las cuotas, los contingentes, las salvaguardias, las medidas de obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los permisos en aduana, la franja de precios, entre otros. Entonces, el Perú es una economía muy pequeña y abierta al mundo. ¿Por qué pequeña y abierta al mundo? Porque también tenemos muchos tratados de libre comercio. El Perú tiene más de 20 tratados de libre comercio. Esta cantidad de tratados de libre comercio, que la voy a poner en la pantalla ahorita, esta cantidad de tratados de libre comercio le permite a un país como el Perú integrarse al mundo. Voy a poner acá a continuación. La cantidad de tratados de libre comercio permite efectivamente integrarnos al mundo. El Perú es una economía abierta al mundo. El Perú tiene 50 países cubiertos con tratados de libre comercio, que son 20. Esos son todos los acuerdos comerciales que tiene el Perú. ¿Por qué somos una economía abierta? Porque las exportaciones más las importaciones forman o son muy importantes en comparación con el tamaño de la economía. Si estableciéramos un cociente, una división de cuál es el aporte del sector externo, exportaciones más importaciones sobre el PBI, encontraríamos que el Perú está más arriba de los 48%. Entonces ese indicador nos indica que el Perú es una economía que está abierta al comercio internacional. Entonces cuando hablemos de apertura comercial, estamos hablando de 3 cosas. Estamos hablando de que el Perú tiene aranceles bajos, que el Perú está integrado con los tratados de libre comercio y sus exportaciones más sus importaciones representan una parte importante de la economía peruana. A eso nos referimos con apertura comercial. Tenemos que hablar también de la estabilidad macroeconómica. ¿Qué es la estabilidad macroeconómica? Es la garantía que ofrece el Perú, que es un país confiable, que es un país que va a pagar sus deudas si las asume, que es un país que mantiene estabilidad de las reglas de juego para que los inversionistas tomen sus decisiones de inversión. Cuando hablamos de estabilidad macroeconómica estamos hablando de 2 componentes. 2 componentes. Equilibrio interno, equilibrio externo. Equilibrio interno, PBI e inflación. Equilibrio interno, PBI e inflación. ¿Qué es lo que queremos? Que el PBI suba. Porque si hay un crecimiento del PBI, hay posibilidades. Hay posibilidades de lograr más empleos, de lograr más oportunidades para reducir la pobreza. ¿Qué queremos también con equilibrio interno? Que la inflación sea baja o sea alta. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, Melanie, Gracie. ¿Qué queremos con la inflación? ¿Que sea una inflación baja o una inflación alta? Porque con PBI sabemos que tiene que ser alto. Con inflación, ¿qué es lo que queremos? O que sea negativa, o que baje la inflación.
Que sea baja, profesor. Que sea baja. Que sea negativa. Eso sí no sé. Muy bien. Que sea baja, efectivamente. Que crezca la inflación, pero que sea pequeña. ¿Para qué? Para que los inversionistas vean a tu país y lo vean con posibilidades de estabilidad monetaria de largo plazo. ¿Por qué no que sea negativa? ¿Por qué no? ¿Por qué les hice la pregunta de que no sea negativa? Vamos a ponernos en un ejemplo. Vamos a ponernos en un ejemplo. ¿Qué sucede si la inflación comienza a disminuir a nivel nacional en los próximos 10 años, en los próximos 15 años? Si la inflación es negativa, comienzan a suceder cosas extrañas en la economía, suceden cosas raras, suceden cosas que nadie quiere para su país. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la inflación comienza a disminuir, va a ser negativa. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que, vamos a citar un ejemplo, Melanie, Stephanie, Julio César, Juan Carlos, Jair, Pedro, José, Keila, María Mercedes, Judith, todas ustedes se han endeudado con el banco, para el ejemplo, y se han comprado un departamento. Se han comprado un departamento muy lindo, muy bonito. Están ubicadas en el Golf, digamos. Tienen su buen departamento de 100 metros cuadrados con vista a un parque maravilloso. Se han endeudado por $100,000. Todas están endeudadas, todos estamos endeudados. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que ahora viene un proceso de deflación. Es decir, inflación cuando sube, deflación cuando baja. Y resulta que el Perú pasa por un proceso de caída de precios y resulta que al siguiente año su departamento ya no vale $100,000, sino vale $98,000. Y el siguiente año vale $94,000. Y el siguiente año vale $91,000. Y luego vale $86,000. Y luego vale $74,000. Y así sucesivamente comienza a bajar el valor del activo. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué pasaría si sucediera ese escenario? Que tienen el departamento y año a año comienza a bajar por una caída de precios, una deflación. Escucho. ¿Qué pasaría? ¿Pierde valor la propiedad? Claro, está perdiendo valor. Tengo 77 alumnos. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes? Te compraste el departamento y te das cuenta que año a año está bajando. Baja el departamento, baja el departamento, baja el departamento, baja el activo. Tengo 77 alumnos. A ver, de los 77, a ver, ¿qué haríamos? Profesor, yo ya no pago mi crédito hipotecario, pues, ¿no? Si voy a estar pagando mi crédito hipotecario de $1,000 mensuales y con un departamento que está bajando el precio, yo devuelvo la propiedad porque cada año está bajando. Eso es lo que pasaría. Todas ustedes en algún momento van a tomar la decisión de ver si se quedan con un departamento que cada vez vale menos o van a decidir devolvérselo al banco. Stephanie. Claro, sí, porque así como usted dice, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer si como usted dice, ¿no? Cada tiempo, en cada año, la moneda se va desvalorizando y el bien ya no va a valer lo mismo. Y así es. Si que estás pensando tal vez en poner un negocio dentro del hotel, puede que tampoco no te sea tan rendatario porque no vas a ver, pues tendrías que empezar desde cero para poder ver alguna ganancia y más de que si la inflación sube o baja. Muy bien, Stephanie, ese es el mensaje. Cuando hay caída de precios suceden cosas raras en la economía. No puede haber caída de precios porque el valor de los activos se va perdiendo. Por eso es que tenemos que tener una inflación pequeñita, pero debemos tenerla. Porque si no nos va a pasar lo que le sucedió a Estados Unidos en la crisis del 2008, que los precios de los activos de las viviendas comenzaron a bajar. Y cuando eso sucede hay crisis. Entonces, que haya inflación pequeñita, pero que haya.
porque si no suceden cosas raras. Como eso no ha pasado nunca en el Perú, no se presta mucha atención porque en realidad es una cuestión que podría estar un poco lejana, pero no hay que perder de cuenta que hay que tener un poco de inflación para que los activos no pierdan su valor. Muy bien, equilibrio interno, PBI creciendo, inflación pequeñita pero controlada. Equilibrio externo. ¿Qué es el equilibrio externo? Es el saldo de la balanza de pagos. Es el equilibrio en balanza en cuenta corriente y cómo la vas a financiar con tu cuenta de capitales. El equilibrio externo tiene que ver con la definición de lo que es la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? A ver, quienes me han estado levantando la mano, quienes están atentos a su clase, porque en general el aprendizaje depende de cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes están ahí atendiendo la clase, o si están desayunando, o si están viendo una película. En realidad el aprendizaje en estas etapas depende de cada uno de ustedes. Entonces, cuando yo pregunto equilibrio externo y digo que es la balanza de pagos, ¿qué se entiende por balanza de pagos? ¿Alguien sabe qué es balanza de pagos? Es como... Profesor, Sí, adelante. profesor, A ver, buenos días. Sí, Desde mi punto de vista sería la balanza de pagos un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto. y el resto del mundo. Muy bien, esa es la definición de balanza de pagos. Muy bien, Diana. Muy bien. Esa es la definición. El registro Gracias, de... profesor, no diga. El registro de todas las transacciones, sí, yo sé que tú también lo ibas a decir. Para propósitos explicativos, yo voy a decir que la balanza de pagos es el ingreso y salida de dólares. Ingreso de dólares, salida de dólares. ¿En qué etapa estamos ahorita? ¿Qué día es hoy? Hoy estamos, a ver, ¿en qué etapa estamos el día 12 de septiembre? ¿Están ingresando los dólares o están saliendo los dólares? La balanza de pago la estamos definiendo como ingresos de dólares y salida de dólares. ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Están ingresando los dólares o están saliendo los dólares? Saliendo. Están saliendo los dólares. ¿Y qué pasa si salen los dólares? ¿Y qué pasa si salen los dólares? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Aumenta el dólar. El tipo de cambio aumenta. El tipo de cambio aumenta. Entonces, equilibrio externo, entrada de dólares, salida de dólares. Balanza de pagos. Equilibrio externo, entrada de dólares. ¿Cómo entran los dólares a una economía? ¿Cómo entran los dólares al Perú? ¿Mediante una inversión? Muy bien, mediante una inversión, pero también con las exportaciones. El Perú exporta, ingresan los dólares. Y hay un ingreso de dinero, ¿no? Por la exportación. Ingreso de divisas, exactamente. Hay un ingreso de divisas. Exportamos arándanos y nos dan los dólares. Exportamos calzado, nos dan los dólares. Y exportamos una serie de productos. Cuando importamos están saliendo los dólares. Cuando importamos, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué productos importamos? Cacao. Repuestos para autos. ¿Qué productos importamos? No me digan cacao. ¿Qué productos importa el Perú? El cobre lo exporta. Aceite. Maíz. Maíz. El Perú es un importador de alimentos. El Perú importa alimentos, el Perú importa maíz, importa arroz, importa trigo. Pero además, ¿qué importamos? Lo que están utilizando ustedes, computadora. Tecnología. El Perú no usa tecnología, el Perú importa tecnología. El Perú importa automóviles, máquinas, refrigeradoras, celulares. El Perú importa muchísimos bienes de capital, muchísimos insumos. Importamos prendas de vestir, importamos zapatos, importamos lo que tenemos puesto, importamos audífonos, importamos teclado, radio, relojes. El Perú importa ese tipo de bienes. Vestimenta. Vestimenta en algunos casos, claro que sí. Entonces, ese tipo de importaciones, entonces, también, ¿las importaciones son malas o son perjudiciales?
Profesor, no creo porque hay un intercambio de moneda. Crea esto empleo. No son malas siempre y cuando se les dice como materia tiene prima beneficios. para un... Sí, eso vamos a verlo también. Vamos a verlo, espero que hoy, que nos dé la clase. Claro que no son negativas en sí mismo. Las importaciones permiten que nosotros tengamos acceso a bienes de capital. Si nosotros no importáramos, no tendríamos televisores en nuestras casas, señores. No tendríamos refrigeradoras. No tendríamos arroz, en algunos casos. El arroz sí es un producto que puede afectar porque es un producto que sí producimos. Pero hay una serie de productos que no producimos. Automóviles. Si no importáramos, no tendríamos automóviles. No tendríamos PlayStation. No tendríamos horno microondas, entre otros productos que el Perú no produce. Entonces las importaciones no son negativas en la mayoría de casos. Hay algún segmento donde sí nos golpea. Si importamos calzado, ¿va a ser positivo? No tanto. ¿Por qué? Porque tenemos una industria que produce calzado en el porvenir. Si importamos arroz, ¿puede afectarnos? Sí, porque el Perú produce arroz. Pero si importamos máquinas clasificadoras de frutas, eso le permite a una pequeña empresa poder tener un mayor nivel de competitividad. Entonces, cuando hablamos de importaciones, tengamos cuidado de ver qué tipo de productos estamos hablando. En las exportaciones sí queda claro, porque exportamos productos, ingresan divisas. Importamos, depende qué es lo que importamos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Qué otra característica tiene el Perú? Que el Perú es un exportador de materia prima. El Perú es un exportador de commodities. Pregunta, de cada $100 que exporta el Perú, ¿cuánto es materia prima? ¿Cuánto es materia prima? De cada $100 que exporta el Perú, ¿cuánto es materia prima? ¿60%? $60. De cada $100 que exporta el Perú, $60 son productos mineros. De cada $100 que exporta el Perú, 60 son productos minerales. Y 10% más, harina de pescado, aceite de pescado, algodón, azúcar y gas natural, que son bienes tradicionales. Entonces, el mensaje que les quiero dar el día de hoy es que si hablamos de que el Perú es un gran exportador, estamos diciendo que el Perú, de todas sus exportaciones, el 70% son bienes sin valor agregado, con escaso valor agregado. El 70% de exportaciones peruanas son exportaciones tradicionales. Entonces, cuando hablamos de planes de negocio, tenemos que apuntar al otro segmento donde se genera un poco de más valor, que es el 30%, que son las exportaciones no tradicionales. ¿Qué productos son tradicionales? ¿Alguien me puede decir todos los tradicionales y cuáles son los no tradicionales? Si ustedes van a hacer un plan de negocio, tienen que saber qué tipo de producto están utilizando. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar productos tradicionales para desarrollar el producto, o puedo utilizar productos no tradicionales también para hacer mi plan de negocio. Tengo que saber también que el Estado promueve, apoya, incentiva exportaciones no tradicionales, es decir, el 30%. ¿Y cuál es el instrumento promotor de las exportaciones no tradicionales? A ver, Julio. Sí, en el tema de su pregunta que mencionaba de los productos tradicionales, en el rubro minero pues está el cobre, hierro, plata. En el rubro pesquero hay la harina de pescado y el aceite de pescado. Así es. Y en el tema de petróleos está el crudo y el gas natural, pues, ¿no? Y en la agrícola, sí, tanto en tradicional, pues está el algodón, el azúcar y el café. Son los que recuerdo más o menos. Muy bien. Muy bien. En los no, si es que no me acuerdo, hay textil
y el tema de químicos, creo, en los no tradicionales. Muy No bien, sé si Julio. Está muy bien, está perfecto. Ahí no tengo que decir absolutamente nada. Quiero hacerte una pregunta nada más. Sí, ¿Y si el doctor, café es un café orgánico? Ujú. Pero igual es café, o tendría relevancia si fuera orgánico. Ah, por eso, cuando hablemos de productos tradicionales, cuando hablemos de productos no tradicionales, y si vamos a hacer, ustedes van a hacer un plan de negocio y ustedes van a comprometer no solamente patrimonio Ya. familiar, sino van a solicitar lo primero que es un préstamo en el banco y van a ver la factibilidad del negocio. Entonces tenemos que estar totalmente seguros que mi producto es tradicional o mi producto es no tradicional. Y para estar totalmente seguro, ustedes están en clase de acá, pues, en nuestra clase. Y para saberlo exactamente es que tenemos que irnos al decreto legislativo 076. El decreto legislativo 076 del año 1992 es el que define quiénes son tradicionales y quiénes no son no tradicionales. Profesor, ¿qué ha dicho? Lo que acabo de decir es lo que lo voy a compartir en pantalla. Lo que acabo de decir es que el Perú tiene una clasificación de productos tradicionales y productos no tradicionales. En el caso de los productos no tradicionales, el Perú aplica un instrumento de promoción que es el drawback, pero por lo general, para estar seguros qué productos son tradicionales y qué productos no son tradicionales, está el decreto legislativo 076 del año 92. Entonces yo lo voy a buscar ahorita, lo estoy buscando. Mientras tanto, a ver, voy a coordinar con su profesor Mirko. Mirko, una consulta, yo sé que estás ahí. ¿Cómo manejamos los breaks? Mientras busco el decreto legislativo. Mirko, ahí debe estar Mirko. Mirko, ¿cómo manejamos los breaks? Ya, yo te digo. Ya, 9:30 ya. Entonces, a esa hora voy a... Ya, 20 minutos. Entonces yo voy a ir continuando. Sí, gracias Mirko, siempre tan diligente, gracias. Entonces lo que voy a hacer, voy a buscarlo luego del break, voy a buscarle ese decreto legislativo para no perder la legislación de la clase. Entonces, Doctor, lo que les... Sí. Disculpe que le corte. Me quedé con la duda y con su pregunta. Y si me puede responder, más que todo, ¿cuál es la diferencia entre el café tradicional, que me acaba de mencionar, y el café orgánico? Para poder tener una idea. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, la diferencia... Disculpe, no. No, sí, sino que estaba yo tratando de buscar el decreto legislativo, ahora lo voy a buscar en el break. Pero sí te puedo responder, claro, con mucho gusto. Es que lo que ha hecho el Perú es clasificar a los productos tradicionales y no tradicionales. Primero tendríamos que decir que esa clasificación es únicamente del Perú. Ningún país en el mundo utiliza esa clasificación. El Perú ha hecho esa clasificación, tradicional, no tradicional. ¿Dónde está clasificado? En este decreto legislativo 076, que yo les voy a presentar luego del break. La voy a buscar. Entonces, esta clasificación es, aquí están los productos tradicionales, los minerales, el gas natural, el azúcar, el algodón, el café. Y acá están los no tradicionales. Textiles, artesanías, productos químicos, metal mecánico, hidrometalúrgico, joyería, café orgánico. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver cuando haga la explicación con el decreto legislativo. ¿Qué dice el Perú? Tradicional y no tradicional. Ok, yo como un país en desarrollo quiero apoyar aquellas exportaciones que generan más empleo. Entonces voy a apoyar a las exportaciones no tradicionales. ¿Por qué? Porque las tradicionales se exportan solas. Yo saco los recursos de la naturaleza, exporto el cobre, exporto el oro, exporto el gas natural, exporto muchos productos que no tienen mucho valor agregado. Entonces voy a apoyar a los no tradicionales, que representan el 30% de lo que exporto. ¿Qué les voy a dar? Muchos instrumentos de promoción, el más importante, el drawback. El drawback, que vamos a verlo más adelante, es una restitución.
es una restitución que viene por el pago de derechos arancelarios a productos que están incluidos como bienes finales de exportación, equivalentes al 3% del valor FOB. Entonces ese es uno de los instrumentos de apoyo. Otro de los instrumentos en este caso la devolución del IGB, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces el Estado apoya a los no tradicionales. La pregunta que me están haciendo es, ¿y cómo yo sé que es tradicional este y no tradicional es este? Resulta que a la hora de clasificar a los productos, el Estado decide establecer alguna regla. ¿Cómo los clasifico? Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a decir lo siguiente. Aquellos productos que se han exportado a partir del año 1993 en adelante, todo lo del 93 en adelante, son productos no tradicionales. Todo lo que viene del 93, por eso que aparece el espárrago, por eso que aparecen las alcachofas y los mangos. Del 93 para adelante, todo lo que venga es no tradicional. Y todo lo anterior al 93, algodón, azúcar, harina de pescado, aceite de pescado, café, entre otros bienes, son productos tradicionales. ¿Por qué se los menciono? Porque si van a hacer un plan de negocios, la aplicación en la aduana de qué es tradicional y qué es no tradicional es a partir de ese decreto legislativo. Obviamente nosotros por cultura general, por nuestros conocimientos, sabemos que un tradicional no tiene valor agregado. Muy bien. Pero a la hora de hacer un plan de negocio y tú le vas a meter dinero, tienes que estar completamente seguro. Entonces la respuesta es, el café orgánico es un producto que se exporta a partir del año 1993. El café orgánico no está en la lista de ese decreto legislativo, entonces el café orgánico es un producto no tradicional. Lo mismo sucede con el cacao. Entonces vamos a ir viendo muchos productos dependiendo ese decreto legislativo. Porque una cosa es que yo diga, tiene valor agregado, no tiene valor agregado, pero si yo voy a hacer un negocio no puedo estar con que tiene valor agregado, sino que yo voy a asociarme, yo voy a invertir el patrimonio propio, voy a pedirle prestado al banco mucha plata y yo no puedo estar con la duda si esto tiene valor agregado o no tiene valor agregado. Entonces eso lo vamos a ver, voy a buscar ese decreto luego del break, que vamos a hacerlo 9:30. Vamos a continuar con esta lámina y hacemos el break. Y comenzamos con el decreto legislativo. Ok, política fiscal. Profesor, política fiscal, ¿y para qué sirve la política fiscal? La política fiscal sirve para que haya pensión 65, sirve para que haya en estos planes de financiamiento, estos bonos que va a dar el Estado, que va a permitir de alguna manera hacerle frente a la subida de precios, a la gran crisis que nos ha generado la COVID-19. La política fiscal le permite al Estado hacer política pública, hacer políticas contracíclicas, es decir, si el PBI sube, el Estado gasta menos. Contracíclicas. Si sube el PBI, gasto menos. Guardo pan para la época de vacas flacas. Pero si el PBI cae, pandemia, COVID-19, yo tengo que gastar más para levantar el PBI. Entonces estamos en un escenario de caída del PBI y tenemos que gastar más. Política contracíclica. El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, comienza a gastar más. Entonces estamos en un entorno nacional donde tenemos una política fiscal muy activa, vamos a tenerla en los próximos años, y una política monetaria que tiene una meta de inflación. Una meta monetaria que viene por el Banco Central de Reserva, que tiene como único objetivo, el objetivo explícito, que es la inflación. El objetivo del Banco Central es tener una inflación de 3%. Con todo lo que ha pasado, ya conocemos todos, ahora estamos en casi 5%. Entonces el Banco Central está un poco preocupado porque esta coyuntura, esta incertidumbre, este efecto de la pandemia y el shock internacional de la subida de los precios del petróleo principalmente, ha generado un escenario adverso que se ve reflejado en el aumento del tipo de cambio. Entonces, el Banco Central tiene como único objetivo controlar la inflación. Sin embargo, tiene que estar atento a todo lo que le afecte a la inflación. ¿Y qué es lo que más afecta a la inflación? Las expectativas. ¿Y qué afecta a las expectativas? Incremento del tipo de cambio. En consecuencia,
el Banco Central tiene que intervenir para atenuar cualquier movimiento no deseado del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio sube, va a afectarme el objetivo que yo tengo, que es inflación. Por eso es que el Banco Central interviene, comprando dólares, interviene elevando la tasa de encaje, interviene haciendo operaciones de mercados abiertos y otro tipo de herramientas para poder bajar las expectativas de aumento de tipo de cambio. Ha subido la tasa de interés de referencia. Por eso es que se denomina que el Perú tiene un régimen de tipo de cambio flexible. Finalmente, antes de ir al break, principal desafío que tiene la economía peruana, infraestructura. El principal desafío que tiene el Perú es infraestructura, es competitividad. Entonces la infraestructura aparece como el principal cuello de botella para el desarrollo de corto y de mediano plazo. Por eso que se tiene que trabajar mucho en obra pública, mucho en conectividad, en banda ancha, en buenas carreteras, en marina mercante, se tiene que invertir en muchos sectores de la actividad nacional. ¿Para qué? Para aumentar la competitividad. Entonces, estos son los elementos introductorios de la clase del día de hoy, que puede poner en perspectiva dónde está ubicado el Perú. El Perú es una economía muy pequeña, es una economía abierta al mundo, porque tiene muchos tratados de libre comercio, porque el Perú tiene unas exportaciones más importaciones importantes en relación al PBI, porque es una economía que tiene un arancel bajo. Tenemos una estabilidad macroeconómica, equilibrio interno, un PBI subiendo, una inflación controlada pequeña y un equilibrio externo, que vamos a hablar más adelante, donde aparecen también las reservas internacionales. Una característica, un elemento singular de las exportaciones de la economía peruana es que somos exportadores de materia prima. El 70% es producto sin valor agregado. Entonces vamos a ver que las políticas de promoción de exportaciones está orientado al 30% que es las exportaciones no tradicionales. Política fiscal contracíclica para hacer frente a problemas como los que estamos enfrentando ahora, caída del PBI, aumento del gasto público. Estabilidad monetaria, tenemos que tener cierto control de la inflación para hacer frente a cualquier tipo de evento que pueda generar un problema de expectativas. Y este problema está generado por tipo de cambio. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando que el sol valga menos. Todos tenemos la expectativa que este periodo de incertidumbre puede generar una caída del valor de la moneda. Y todos estamos comprando dólares. Las empresas están enviando sus dólares afuera. Entonces eso hace que el tipo de cambio suba. Y si el tipo de cambio sube, ¿afecta a quién? Afecta a la inflación. Y si afecta a la inflación, el Banco Central tiene que intervenir. Principal desafío, y terminamos con eso, infraestructura. Nos falta mucho en puertos, en aeropuertos, en banda ancha, agua potable, saneamiento, gas natural, mucho en carreteras, hospitales, colegios. Eso lo vamos a ver más adelante para que vean ustedes que ese es el principal desafío que tiene la economía peruana. Todo eso apuntando a un incremento de la competitividad. Entonces vamos a quedarnos aquí, son exactamente 9:30. Vamos a hacer un break, como comentó el